¿Sabías que hay 21 principios que pueden cambiar tu vida? Estos principios fueron escritos por Musashi, el samurái más famoso de la historia, que nos reveló sus secretos para ser invencibles e indestructibles. El gran maestro de la espada que se basó en 21 principios altamente eficaces para desarrollar una disciplina indestructible e invencible, tan fuerte como una roca. Y no estoy exagerando, esto es completamente comprobable si sigues estos principios al pie de la letra. Notarás cambios radicales en tu vida y en tu bienestar. No te puedes perder esta valiosa información sobre Musashi, el hombre que dominó el arte de la espada con gran sabiduría y vivió una vida plena. Te invito a conocer los 21 principios para la vida de Miyamoto Musashi, un legado invaluable dejado por el célebre samurái y filósofo japonés antes de su partida. Estas palabras encapsulan su visión del mundo, su ética y su enfoque para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. Para Musashi, estos principios son el sendero hacia la armonía y la superación de nuestros miedos y limitaciones. Permíteme presentártelos, acompañados de una breve explicación. Principio número 1. Aceptar las cosas tal y como son. No resistirse a la realidad, sino adaptarse a ella con flexibilidad y ecuanimidad. Este principio significa que debemos aceptar la realidad tal como es, sin negar, distorsionarla o escapar de ella. Muchas veces sufrimos porque nos resistimos a lo que nos pasa, porque queremos que las cosas sean diferentes o porque nos aferramos a nuestras expectativas o ilusiones. Esto nos genera frustración, ansiedad, estrés o depresión. En cambio, si aceptamos las cosas tal como son, podemos verlas con más claridad y objetividad, y podemos actuar de forma más adecuada y eficaz. Principio número 2. Nunca proponerse la búsqueda del placer. No dejarse llevar por el deseo hedonista, sino buscar el equilibrio y la moderación en todo. Este principio significa que debemos evitar el exceso de placer o de satisfacción de nuestros deseos, ya que esto nos puede llevar a la adicción, al aburrimiento, a la insatisfacción o a la pérdida de control. El placer no es malo en sí mismo, pero debe ser moderado y equilibrado con otros aspectos de la vida, como el deber, el trabajo, el aprendizaje o el servicio. El deseo es una fuerza poderosa que nos impulsa a actuar, pero también puede ser una fuente de sufrimiento si no lo gestionamos adecuadamente. Por eso, debemos ser conscientes de nuestros deseos, examinarlos críticamente y no dejarnos arrastrar por ellos sin reflexión. Debemos buscar el bienestar integral, no solo el placer momentáneo. Principio número 3. Bajo ninguna circunstancia, depender de un sentimiento parcial. No actuar por impulsos emocionales, sino por la razón y la moral. Este principio significa que debemos evitar depender de nuestras emociones para tomar decisiones o para comportarnos, ya que éstas pueden ser engañosas, irracionales o inmorales. Las emociones son reacciones naturales y útiles que nos informan de nuestro estado interno y de nuestra relación con el entorno, pero también pueden ser alteradas por factores externos o internos, como las circunstancias, las creencias, las expectativas o las memorias. Por eso, debemos ser capaces de identificar, expresar y regular nuestras emociones, sin reprimirlas ni exagerarlas. Debemos usar la razón y la moral como guías para actuar de forma coherente y ética. Principio número 4. Piensa ligeramente sobre ti mismo y profundamente sobre el mundo. No ser arrogante ni egoísta, sino humilde y consciente de lo que ocurre a tu alrededor. Este principio significa que debemos evitar el orgullo y el egocentrismo, que nos hacen creer que somos superiores o más importantes que los demás o que el mundo gira alrededor nuestro. Estas actitudes nos pueden llevar a la soberbia, a la vanidad, a la envidia o al desprecio. En cambio, debemos ser humildes y conscientes de nuestra propia naturaleza humana, con nuestras virtudes y defectos, con nuestras fortalezas y debilidades. Debemos reconocer nuestros errores y limitaciones, y estar dispuestos a aprender y a mejorar.
Debemos también ser conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor, con una actitud de curiosidad, de interés y de respeto por los demás y por la naturaleza. Debemos ampliar nuestra visión del mundo y comprender su complejidad y diversidad. Principio número 5. Desapégate del deseo durante toda tu vida. No apegarse a las cosas materiales ni a las personas, sino ser libre e independiente. Este principio significa que debemos evitar el apego excesivo o dependiente a las cosas o a las personas, ya que esto nos puede generar sufrimiento, ansiedad o frustración. El apego es una forma de deseo que nos hace creer que necesitamos algo o alguien para ser felices, y que nos hace temer perderlo o no conseguirlo. El apego nos hace esclavos de lo externo y nos impide ver la realidad tal como es. En cambio, debemos practicar el desapego, que es una forma de liberación y de autonomía. El desapego no implica indiferencia, frialdad o rechazo. Implica apreciar y disfrutar de las cosas y de las personas sin aferrarnos a ellas, sin idealizarlas ni poseerlas. Implica aceptar el cambio y la impermanencia de todo lo que existe y estar preparados para soltar cuando sea necesario. Implica confiar en nuestra propia capacidad y felicidad interna. Principio número 6. No te arrepientas de lo que has hecho. No lamentarse por el pasado, sino aprender de él y seguir adelante. Este principio significa que debemos evitar el arrepentimiento o el remordimiento por lo que hemos hecho o dejado de hacer en el pasado, ya que esto nos puede generar culpa, tristeza o autorreproche. El arrepentimiento es una forma de negación o de resistencia al pasado, que no podemos cambiar ni borrar. El arrepentimiento nos hace vivir en el pasado y nos impide avanzar en el presente. En cambio, debemos aceptar el pasado tal como fue, asumiendo nuestra responsabilidad y nuestras consecuencias. Debemos aprender de nuestros errores y aciertos, y usarlos como lecciones para mejorar en el futuro. Debemos perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, y cerrar los ciclos pendientes. Principio número 7. Nunca seas celoso. No envidiar ni resentir a los demás, sino alegrarse por su éxito y bienestar. Este principio significa que debemos evitar los celos o la envidia hacia los demás, ya que esto nos puede generar odio, rencor o malestar. Los celos son una forma de inseguridad o de inferioridad que nos hace compararnos con los demás y sentirnos amenazados o insatisfechos por lo que tienen o hacen. Los celos nos hacen ver a los demás como rivales o enemigos, y nos impiden apreciar sus cualidades o virtudes. En cambio, debemos ser generosos y compasivos con los demás, reconociendo su valor y su mérito, y alegrándonos por su éxito y bienestar. Debemos ver a los demás como compañeros o aliados, y buscar la colaboración y la armonía. Debemos también valorarnos y querernos a nosotros mismos, sin necesidad de competir ni de demostrar nada. Principio número 8. Nunca te pongas triste por una separación. No sufrir por el adiós, sino agradecer el encuentro y conservar el recuerdo. Este principio significa que debemos evitar la tristeza o el dolor por la separación de alguien o algo que queremos o amamos, ya sea por muerte, distancia o ruptura. La tristeza es una forma de apego o de nostalgia que nos hace aferrarnos a lo que se ha ido o se ha acabado, y que nos impide aceptar la realidad tal como es. La tristeza nos hace vivir en el pasado y nos impide disfrutar del presente. En cambio, debemos ser agradecidos y optimistas por la separación, viéndola como una oportunidad de crecimiento y de renovación. Debemos agradecer el encuentro y conservar el recuerdo de lo bueno y lo bello que compartimos con esa persona o cosa. Debemos soltar con amor y respeto lo que se ha ido, y abrirnos al nuevo ciclo que comienza. Principio número 9. La ira no es buena para nada. No dejarse dominar por la ira, sino controlarla y transformarla en energía positiva. Este principio significa que debemos evitar la ira o el enfado por lo que nos molesta o nos ofende, ya sea de nosotros mismos o de los demás.
La ira es una forma de reacción o de defensa que nos hace actuar de forma agresiva o violenta y que nos impide pensar con claridad y objetividad. La ira nos hace daño a nosotros mismos y a los demás y nos impide resolver los problemas o los conflictos. En cambio, debemos ser calmados y racionales ante la ira, reconociendo su origen y su propósito, y expresándola de forma asertiva y constructiva. Debemos controlar la ira y transformarla en energía positiva, que nos ayude a cambiar lo que no nos gusta o a superar los obstáculos. Debemos también perdonar y olvidar lo que nos ha hecho enojar, y buscar la paz y la reconciliación. Principio número 10. No abandones tu camino de autodisciplina. No descuidar tu entrenamiento físico, mental y espiritual, sino perseverar en él con constancia y dedicación. Este principio significa que debemos mantener un hábito de autodisciplina o de autocontrol, que nos ayude a mejorar nuestra salud, nuestra capacidad y nuestra sabiduría. La autodisciplina implica entrenar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu de forma regular y sistemática, siguiendo un método o una técnica que nos convenga. La autodisciplina también implica establecer unos objetivos o unas metas que nos motiven y nos orienten, y evaluar nuestros progresos o nuestros resultados. La autodisciplina nos permite desarrollar nuestras potencialidades y superar nuestras limitaciones. Principio número 11. No tengas preferencias ni aversiones por nada o nadie. No discriminar ni juzgar a las cosas o a las personas, sino aceptarlas con respeto y comprensión. Este principio significa que debemos evitar las preferencias o las aversiones excesivas o irracionales por las cosas o por las personas, ya que esto nos puede generar apego, rechazo, prejuicio o conflicto. Las preferencias o las aversiones son formas de deseo o de aversión que nos hacen valorar o desvalorar las cosas o las personas según nuestros gustos, intereses o creencias. Las preferencias o las aversiones nos hacen parciales y subjetivos, y nos impiden ver la realidad tal como es. En cambio, debemos ser imparciales y objetivos ante las cosas y las personas, aceptándolas con respeto y comprensión, sin discriminarlas ni juzgarlas. Debemos reconocer la diversidad y la igualdad de todo lo que existe, y buscar la armonía y la cooperación. Principio número 12. No busques posesiones ni riquezas innecesarias para tu persona. No ser codicioso ni materialista, sino vivir con lo necesario y compartir lo que tienes. Este principio significa que debemos evitar la búsqueda de posesiones o de riquezas que no necesitamos para vivir dignamente, ya que esto nos puede generar avaricia, egoísmo o insolidaridad. La búsqueda de posesiones o de riquezas es una forma de codicia o de materialismo que nos hace acumular o gastar más de lo que podemos o debemos, y que nos hace depender de lo externo para ser felices. La búsqueda de posesiones o de riquezas nos hace olvidar los valores espirituales y humanos, y nos impide ayudar a los demás. En cambio, debemos vivir con lo necesario y compartir lo que tenemos, siendo generosos y solidarios con los demás. Debemos valorar lo simple y lo esencial, y buscar la felicidad interna. Principio número 13. No actúes siguiendo costumbres anticuadas o inútiles. No seguir ciegamente las tradiciones o las modas, sino cuestionarlas y renovarlas si es necesario. Este principio significa que debemos evitar actuar siguiendo costumbres anticuadas o inútiles que no se adaptan a nuestro tiempo o a nuestra situación, ya que esto nos puede generar conformismo, dogmatismo o inercia. Las costumbres anticuadas o inútiles son formas de tradición o de moda que nos hacen repetir o imitar lo que otros han hecho o dicen sin reflexionar ni innovar. Las costumbres anticuadas o inútiles nos hacen perder el sentido crítico y creativo, y nos impiden evolucionar o cambiar. En cambio, debemos actuar siguiendo costumbres útiles y actuales que se adapten a nuestro tiempo y a nuestra situación, siendo críticos e innovadores con lo que hacemos o decimos. Debemos respetar las tradiciones y las modas que tengan valor y sentido, pero también cuestionarlas y renovarlas si es necesario. Principio número 14.
No colecciones armas ni practiques con ellas más allá de lo necesario para tu oficio o defensa personal. No ser violento ni belicoso, sino pacífico y prudente. Este principio significa que debemos evitar coleccionar armas o practicar con ellas más allá de lo necesario para nuestro oficio o nuestra defensa personal, ya que esto nos puede generar violencia, beligerancia o agresividad. Las armas o la práctica con ellas son formas de violencia o de beligerancia que nos hacen usar o amenazar con usar la fuerza física o psicológica para imponer nuestra voluntad o para resolver nuestros problemas o conflictos. Las armas o la práctica con ellas nos hacen dañar o matar a otros seres vivos, y nos impiden dialogar o negociar. En cambio, debemos usar las armas o practicar con ellas solo cuando sea necesario para nuestro oficio o nuestra defensa personal, siendo pacíficos y prudentes con su uso. Debemos respetar la vida y la integridad de todos los seres vivos, y buscar la paz y la conciliación. Principio número 15. No te obsesiones con la comida ni con la bebida. No comer ni beber más de lo que tu cuerpo necesita, sino alimentarte de forma sana y equilibrada. Este principio significa que debemos evitar la obsesión con la comida o con la bebida, ya que esto nos puede generar glotonería, adicción o enfermedad. La obsesión con la comida o con la bebida es una forma de placer o de satisfacción que nos hace comer o beber más de lo que nuestro cuerpo necesita y que nos hace depender de lo que ingerimos para sentirnos bien. La obsesión con la comida o con la bebida nos hace dañar nuestra salud y nuestro equilibrio físico y mental, y nos impide disfrutar de otros aspectos de la vida. En cambio, debemos alimentarnos de forma sana y equilibrada, comiendo y bebiendo lo que nuestro cuerpo necesita, y siendo conscientes de lo que ingerimos y de sus efectos. Debemos cuidar nuestra salud y nuestro equilibrio físico y mental, y disfrutar de la comida y de la bebida con moderación y gratitud. Principio número 16. No te involucres en asuntos mundanos o triviales que no te conciernen directamente. No perder el tiempo ni la energía en cosas sin importancia o que no dependen de ti, sino enfocarte en lo que realmente te interesa o te beneficia. Este principio significa que debemos evitar involucrarnos en asuntos mundanos o triviales que no nos conciernen directamente, ya que esto nos puede generar distracción, confusión o conflicto. Los asuntos mundanos o triviales son aquellos que tienen que ver con la vida cotidiana, las noticias, los chismes, las modas, las opiniones o las disputas de los demás. Estos asuntos pueden ser interesantes o entretenidos, pero también pueden ser irrelevantes o perjudiciales para nosotros. Los asuntos mundanos o triviales nos hacen perder el tiempo y la energía en cosas que no nos aportan nada o que no podemos cambiar. En cambio, debemos enfocarnos en lo que realmente nos interesa o nos beneficia, es decir, en nuestros objetivos, proyectos, pasiones o valores. Estos son los asuntos que nos hacen crecer y mejorar como personas y que dependen de nosotros mismos. Principio número 17. No temas a la muerte ni al dolor. No huir ni evitar lo inevitable, sino enfrentarlo con valor y serenidad. Este principio significa que debemos evitar temer a la muerte o al dolor, ya que esto nos puede generar angustia, ansiedad o sufrimiento. La muerte y el dolor son fenómenos naturales e inevitables que forman parte de la vida y de la existencia. La muerte y el dolor pueden ser dolorosos o desagradables, pero también pueden ser fuentes de aprendizaje o de transformación. La muerte y el dolor nos hacen conscientes de nuestra fragilidad y de nuestra finitud, pero también de nuestra fuerza y de nuestra trascendencia. En cambio, debemos enfrentar la muerte y el dolor con valor y serenidad, aceptándolos como parte de nuestro destino y de nuestro camino. Debemos prepararnos para la muerte y el dolor, sin negarlos ni escapar de ellos, pero tampoco obsesionarnos ni anticiparnos a ellos. Debemos vivir el presente con plenitud y armonía, sin temer al futuro ni al pasado. Principio número 18. No busques la fama ni el reconocimiento de los demás.
no depender de la opinión o la aprobación de los demás, sino confiar en ti mismo y en tu propio criterio. Este principio significa que debemos evitar buscar la fama o el reconocimiento de los demás, ya que esto nos puede generar vanidad, dependencia o decepción. La fama y el reconocimiento son formas de prestigio o de admiración que nos hacen sentir importantes o valorados por los demás. La fama y el reconocimiento pueden ser gratificantes o motivadores, pero también pueden ser efímeros o falsos. La fama y el reconocimiento nos hacen depender de la opinión o la aprobación de los demás y nos impiden ser auténticos o coherentes. En cambio, debemos confiar en nosotros mismos y en nuestro propio criterio, siendo fieles a nuestros principios y a nuestra conciencia. Debemos valorarnos y querernos a nosotros mismos, sin necesidad de buscar la fama o el reconocimiento de los demás. Principio número 19. Respeta a los dioses y a los budas, pero no dependas de ellos para nada. No ser supersticioso ni fanático, sino tener fe en tu propia capacidad y voluntad. Este principio significa que debemos respetar a los dioses y a los budas, que son las manifestaciones de lo sagrado o de lo trascendente en las diferentes religiones o creencias. Los dioses y los budas pueden ser fuentes de inspiración, de guía o de consuelo para nosotros, pero también pueden ser interpretados de forma errónea o manipulada por otros. Los dioses y los budas no son responsables de nuestro destino ni de nuestra felicidad, sino que nos dan la libertad y la responsabilidad de elegir y actuar. En cambio, debemos tener fe en nuestra propia capacidad y voluntad, que son las fuerzas que nos permiten crear y cambiar nuestra realidad. Debemos confiar en nuestro potencial y en nuestro esfuerzo, sin depender de los dioses ni de los budas para nada. Principio número 20. Nunca abandones el camino del arte, Heido. No renunciar a tu vocación o pasión artística, sino cultivarla y expresarla con creatividad y belleza. Este principio significa que debemos seguir el camino del arte, Heido, que es la forma de expresar nuestra esencia y nuestra sensibilidad a través de diferentes disciplinas o manifestaciones artísticas. El arte puede ser una forma de comunicación, de educación, de entretenimiento o de transformación social. El arte puede ser una forma de conocimiento, de placer, de terapia o de espiritualidad. El arte puede ser una forma de vida. En cambio, debemos cultivar y expresar nuestra vocación o pasión artística, que es el don o el talento que tenemos para crear y compartir algo bello y original. Debemos desarrollar nuestra creatividad y nuestra belleza, que son las cualidades que hacen del arte una obra maestra. Principio número 21. Respeta al maestro, sensa, como tal, pero no le sigas ciegamente como un discípulo. No ser sumiso ni obediente, sino crítico y autónomo. Este principio significa que debemos respetar al maestro, sensa, que es la persona que nos enseña, nos guía o nos influye en algún aspecto de nuestra vida. El maestro puede ser un profesor, un mentor, un líder o un referente para nosotros. El maestro puede ser una fuente de sabiduría, de experiencia o de ejemplo para nosotros. El maestro puede ser un amigo o un padre para nosotros. En cambio, debemos ser críticos y autónomos ante el maestro, que no es infalible ni perfecto, sino humano y limitado. Debemos cuestionar y contrastar lo que el maestro nos dice o nos hace, sin aceptarlo ni rechazarlo sin más. Debemos seguir nuestro propio criterio y nuestra propia conciencia, sin depender del maestro para nada. Espero que hayas disfrutado de este video y que te hayan servido los 21 principios de Musashi. Recuerda que puedes aplicarlos a cualquier aspecto de tu vida para lograr tus metas y ser más feliz. Si te gustó el video, regálame un me gusta, compártelo y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.